40 dice el buen samaritano, ¿no? Pero esta parte del buen samaritano, que estamos ya en el 10:25, empieza desde el capítulo 9, versículo 51. Vamos a ir al 9:51, que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Vale? Un poco de contexto. Dentro del tiempo del ministerio de nuestro Señor, él está en Galilea, en la parte norte, cumpliendo su ministerio, y llega el tiempo, su tiempo había llegado, y él afirma su rostro, según este versículo 51, porque había de ser recibido arriba para ir a Jerusalén. Entonces estamos yendo, ya tenemos en la mente, ¿no?, qué parte del ministerio de Jesús es la parte final. El ministerio público de Jesús, sabemos que demoró, ¿no?, 3 años, poco tiempo para nuestro gusto, ¿no? Pero dentro de los planes del Señor era suficiente y fue suficiente, ¿no? Y dentro de esta parte del ministerio público de Jesús, Jesús está yendo a Jerusalén, ¿no?, que es la última parte de la vida de Jesús para entregar su vida por nosotros, ¿vale? Está yendo entonces de la zona norte, Galilea, y tiene que bajar hasta Jerusalén, ¿no? Esta parte, Lucas, esta parte, como les dije, del 9:51 al 18:4, al capítulo 18, versículo 14, es la parte central del Evangelio de Lucas. Esta parte central del Evangelio de Lucas tiene 18 parábolas, ¿vale? ¿Cuántas parábolas dijo Jesús? Dijo bastantes. ¿Cuántas parábolas vamos hasta ahora? Unas cuantas. Nos falta más. No vamos a tratar todas las parábolas porque en el Evangelio de San Lucas hay 27 parábolas y en esta parte central del Evangelio de Lucas hay 21. De esas 21, dentro de esa parte solo hay 16 que solo están en el libro de Lucas. No se repite en otro Evangelio. La parábola que vamos a ver ahora del buen samaritano solo está en el Evangelio de Lucas. No está en el Evangelio de Mateo, tampoco está en el de Marcos, que son los sinópticos, ¿no? Y Juan, pues ya saben que solo coloca 7, ¿no? 7 cosas que Jesús hace. Entonces, estamos viendo que es la parte central, estamos viendo que Jesús, en una parte de su ministerio, recuerdan, en Mateo 13, ¿no? Y dice, y por parábolas, si no era por parábolas, no les hablaba, ¿no? Y hemos visto por qué y para qué y todas las cosas. Pero en esta parte del ministerio de Jesús, Jesús les habla a los demás en parábolas. Luego a sus discípulos, en cercano, en el ambiente ya más cerca, les explicaba, ¿no? A veces les decía, ¿pero qué significa esto? Y Jesús les explicaba. Pero a los demás, a la gente, les hablaba en parábolas. Y esta es una de estas parábolas, ¿no? ¿Recuerdan la parábola de la semana pasada? A mí siempre me gusta hacer memoria, ¿no? Es bueno porque la memoria se nos va. ¿Recuerdan? De los 2 cimientos, ¿no? Que lo trajo nuestro hermano Marcos, ¿no? Y hablamos de los dos cimientos. Y ahora, pues vamos a tratar esta parábola que ha sido titulada El buen samaritano, ¿vale? Entonces el escenario lo tenemos que es el camino a Jerusalén, ¿vale? Y esta parábola ha servido y sirve, yo creo, de inspiración para muchos y hasta para instituciones, ¿no? Aquí en Cartagena hay de la iglesia de Coram Deo, ¿no? Que antes tenía otro nombre, pero ahora es Coram Deo, que se llama Hogar El Buen Samaritano, ¿no? Que ayuda a personas en emergencia social, es un comedor también. A raíz de todo esto, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir para nosotros, ¿no? Y esto a mí me ha hecho la verdad que pensar mucho porque dentro de todo lo que vamos a ver, porque hay muchas cosas, hablamos del amor de Dios, hablamos del amor al prójimo, ¿no?, que vamos a ver ahora, también me hace pensar sobre cómo hacer una verdadera pregunta. En eso he estado pensando yo mucho tiempo. ¿Cómo hacer una verdadera pregunta? A veces uno está pensando y dice, cuando yo llegue al cielo y vea a Jesús, les voy a hacer esta pregunta, ¿no? Porque nadie me ha podido responder o me va a responder aquí en el cielo. Yo cuando llegue allí le voy a hacer esa pregunta. Y cuando tienes el Señor aquí, ¿qué pregunta le harías? Aquí pasó esto.
Hay varias personas que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal. Y hay varias que le hicieron una pregunta. Y esta es una de las preguntas más trascendentes, más importantes, ¿no? ¿Qué te preguntas tú? A veces te preguntas, ¿qué carrera voy a elegir? ¿No? Una pregunta trascendental para que dentro de tu vida, para que te ayude. Preguntas, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué más te preguntas? Cuando ya quizás eso lo tienes definido, te vas haciendo preguntas cada vez más profundas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Y vamos a ver estas preguntas que le hacen a Jesús. Entonces, está Jesús yendo de Galilea, desde el norte a Jerusalén, que es el sur, ¿vale? Es un trayecto bastante largo. Jesús está en el camino, tiene que pasar por Samaria, ¿no? Ya sabemos lo que pasa por Samaria. Y ahora vamos a ver el problema que tenían entre samaritanos y judíos, que ya lo sabemos, para recordarlo. Y en este día dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Era un escriba, era un doctor de la ley, era un exégeta, era el teólogo de ese tiempo, un perito, ¿no? En la interpretación bíblica. Era, se podría decir ahí, la máxima autoridad. Imagínate ahora que venga un teólogo y eso, y le hace una pregunta a Jesús, ¿no? Tenía que ser una buena pregunta, varias personas ya le estaban tratando de hacer preguntas, tanto para hacerle caer, como para encontrar algún tropiezo y poder, ¿no?, incriminarle ante el pueblo o ante los romanos. Y él le hace una pregunta y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Wow, no era una pregunta sencilla, ¿no? No era una pregunta fácil, era una pregunta muy importante. Era la esperanza del pueblo de Israel. Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Quiénes se han hecho esa pregunta alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? Y gracias a Dios la Biblia es la que nos da la respuesta, ¿vale? Cuando estaba pensando en ejemplos, para la palabra del buen samaritano ya hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero bueno, Dios provee cuando tú buscas, ¿no? El que pide, halla, ¿no? Al que toca, se le abrirá. Y encontré en YouTube una pequeña historia que yo no la conocía, que es de Perú. En 1980 más o menos empezó el terrorismo en Perú con Sendero Luminoso. ¿Vale? Según ellos venían a iluminar, pero eran terroristas, ¿no? Mataban a la gente. Y en ese tiempo, el Perú, así igual que España, tiene muchas comunidades autónomas, pero Perú se llaman departamentos. Entonces, en Perú, donde se generó este movimiento armado, también se cuenta la historia de un niño que se llamaba, que yo no lo conocía hasta ahora su nombre, se llamaba Rómulo Saunier. Un pastor del campo, ¿no? Un campesino. En la zona centro y sur del Perú, sobre todo, se habla mucho quechua. Y ellos en la sierra solo hablaban quechua, no conocían el español. Y su abuelo comienza a hablarles de la palabra del Señor a todos en su casa. En quechua le trataba de explicar. Y él, al ir creciendo, ¿no?, se convierte y se pone a leer la Biblia. Él se convierte y se hace un pastor, se hace un misionero para su pueblo y comienza a traducir el Nuevo Testamento al quechua de Ayacucho, porque varían las zonas, a veces varían, no varían mucho, pero sí varían. Porque él quería que no solo él y su familia, sino que todos, porque la mayoría de gente ahí hablaba solo quechua, tengan la oportunidad de poder leer en su idioma al Señor. Y en ese tiempo que justo él se levanta, también empieza el terrorismo justo en esa zona. De ahí nació el terrorismo Abimael Guzmán, que fue el cabecilla, en la ciudad de Ayacucho, en el departamento de Ayacucho, en Huamanga. Él comienza a hacer su movimiento
armado, ¿no? Siguiendo las lecciones de Mao. Sendero Luminoso venía, tocaba las puertas de la gente, de los campesinos, ¿no? Y si tú habías recibido a la policía o no los habías recibido a ellos, entraban y mataban a ellos, ¿no? La casa, obviamente, de Rómulo Saunier, su padre y de su abuelo, pues estaba abierto para todos, ¿no? Venían a pedirle ayuda unos y otros, claro, Sendero Luminoso lo vio y dice, ¿cómo estás tú ayudando a todo el mundo? También a los que están en contra nuestra llegó y mató al abuelo, ¿no? Hubo mucha represión porque ahí había mucho daño tanto por la parte armada, de terroristas, tanto como por la policía, por la represión. Se les iba la mano a unos y a otros. Él, al ver tanta presión, que su vida estaba en peligro, se fue a Lima, ¿no? A la capital. Desde ahí ayudaba, enviaba Biblias y todo el mundo le decía, oye, no vengas porque a ustedes ya los conocen, mataron a tu abuelo, tú estás fuera. Él se había casado con una misionera, tenía 4 hijos, pero ya por el 91, cuando casi iba a terminar el terrorismo, él dice, tengo que ir a ver a mi pueblo, voy a visitarlos, no voy a ir ni con una Biblia ni nada, pero quiero ver el mensaje del Señor, quiero darles Biblias, quiero que llevar esta Biblia en quechua, que sabía, él no solo estaba traduciendo el Nuevo Testamento, que ya estaba traducido y lo habían repartido, sino quería traducir toda la Biblia. Y fue en el coche con su hermano y unos amigos, y Sendero Luminoso había bloqueado las carreteras. Los hacía bajar a cada uno y los revisaba. Y justo en esa vez ellos había un chico, les había dicho que si lo podían llevar a Ayacucho, y era un policía encubierto. Había dejado su arma reglamentaria debajo cuando lo pararon y claro, ellos encontraron el arma y les dispararon a todos, pero a todos, a un grupo bastante grande y a él también. Y uno, claro, se pregunta, jolines, ¿no? ¿Por qué muere esta persona? Está haciendo las cosas bien, no solo está proveyendo para lo físico, sino para lo espiritual, ¿no? A veces no entendemos las cosas, ¿no? Pero bueno, este pastor, que era un pastor misionero, murió ahí. Después de una semana, cayó Abimael Guzmán. Solo una semana. Lo metieron preso junto con toda la cúpula terrorista y Sendero Luminoso a partir de ahí desapareció, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve para hacer las cosas, ¿no? ¿Cuál es la influencia? Es lo que vamos a ver aquí en esta parábola. ¿Qué es lo que le movía a este maestro de la ley, a este exégeta, a este teólogo preguntar? Lo más probable no era que estaba haciendo las cosas bien o lo creía correctamente, sino quería probar a Jesús, ¿no? Quería ver que Él me responda. A ver, ¿no? Esta es una pregunta muy importante para mí, voy a ver qué es lo que me responde. Si me responde bien, pues creo en Él, si no, no. ¿Y Jesús qué le dijo, no? Como tú te vas a hacer una pregunta a tu profesor y tu profesor lo que hace es decir, ¿qué es lo que lees? ¿No? En lugar de estar cuestionando, tú resultas cuestionado, ¿no? Le dice, ¿cómo lees? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley? Ellos lo sabían, ellos sabían la ley, sabían de pe a pa toda la escritura, todo el Antiguo Testamento. Lo sabían. Y él responde correctamente, porque tiene una muy buena respuesta. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Una respuesta que está en Deuteronomio 6:5, ¿no? De amarás a tu Dios, la Shema, ¿no? Oye, oh Israel. Y luego la segunda parte, a tu prójimo como a ti mismo, que lo encontramos en Levítico 19:18. Una respuesta correcta, ¿no? Lo sabían. No es que lo ignoraban, lo sabían. ¿Quién hizo una pregunta también muy buena? Yo revisando y recordando, en Mateo 19, 16 al 30, bueno, no lo busquen porque es muy larga la historia, es del joven rico, ¿no?
¿Recuerdan? El joven rico llega, ¿no? Y hace también una muy buena pregunta, la misma, ¿no? ¿Con qué? ¿Cómo heredaré la vida eterna? Igual que este maestro de la ley. Igual que este maestro de la ley. Bueno, ¿recuerdan lo que le dijo al joven rico? Bueno, si no lo recuerdan, la siguiente semana les haremos recordar. ¿Vale? Entonces, una respuesta adecuada, ¿no? Una respuesta adecuada, pero no solo vale entenderlo, no solo vale responder, sino también hacerlo. Ellos entendían de verdad esta respuesta. Ellos sabían que el amor a Dios estaba a igual nivel que el amor al prójimo, hemos leído, ¿no? En Primera de Juan, el que no ama a su hermano, ¿no? El que no ama a su hermano, ¿a quien ve? ¿Cómo va a amar a Dios que no ve? Ellos lo tenían como en diferente grado. Para Dios ellos era todo. Y el prójimo, pues bueno, por ahí, ¿no? Por ahí. Y encima no lo tenían muy claro, porque ahora vamos a ver, ¿no? No tenían muy claro sobre todo quién era su prójimo. Israel era una sociedad muy nacionalista, muy etnocéntricos, muy teocéntricos también con el Dios de Israel, que ellos eran los escogidos, y sus prójimos solo eran ellos, ¿no? Ellos eran el ombligo y el punto de la tierra. No miraban a los demás eran gentiles, los demás eran desechados, los demás no tenían parte con el Dios de Israel. Solo el Dios de Israel los había mirado a ellos con amor y ellos eran el pueblo escogido. Y dentro del mismo Israel todavía tenían más separaciones, ¿no? Los samaritanos, ustedes saben, dentro del mapa, Galilea está en la parte norte, Jerusalén está más o menos en la parte central, y entre Galilea y Jerusalén, ahí estaba Samaria, ¿no? La región de Samaria. A los samaritanos tampoco los veían muy bien, y ese no ver bien era recíproco, de unos hacia otros. ¿Por qué? Ahora luego lo vamos a ver. Entonces, y le dijo Jesús, bien has respondido. Le dice, haz esto y vivirás. ¿No? El resumen de toda la ley y los profetas estaba acá, no era una cosa fácil. Haz esto y vivirás. Amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ya, eso es difícil, ¿no? Es difícil que alguien lo pueda hacer. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Ya se suma mucho, ¿no? Y le dice, haz esto y vivirás. Muchísimo, toda la Biblia está metida ahí. Y en el 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. O sea, como él diciendo, wow, él lo sabe, ¿no? Está muy bien, pero ahora, ¿no? Los problemas del día a día, aquí cuando no entendemos algo en la Biblia, es, yo tengo mi postura, tú tienes tu postura, nombremos una comisión para ver quién tiene la verdad. Pues ellos estaban así, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Habían las escuelas, ¿no? Shammai, Hillel, en el tiempo de Jesús, que uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y entonces él dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le hubiera podido responder fácilmente, ¿no? ¿Qué significa prójimo? Próximo, ¿no? Que tienes al frente, al lado, el que está cerca a ti. Jesús le hubiera podido responder, oye, el que tienes al lado tuyo, pero él sabía, conocía el por qué él le hacía esa pregunta. Porque judíos y samaritanos, ¿no? En el capítulo 4, que vemos Jesús y la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se podían ver. Y cuando está la mujer en el pozo, Jesús se acerca y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo? Si tú eres judío, ¿cómo me pides a mí, que soy samaritana? ¿No? Había muchas diferencias con los samaritanos, tanto raciales, o sea, étnicas, religiosas, políticas, históricas. ¿Recuerdan de cuando el pueblo fue llevado a Babilonia? Cuando ellos vuelven, se podría decir, vuelven mezclados, tanto con la sangre,
étnicamente como con la cultura y la religión de Babilonia. Entonces, los samaritanos, para los judíos, no eran puros, ¿no? Era una raza impura, pero no porque los veían mal étnicamente, sino sobre todo porque eran impuros en sus costumbres y en su religión. Los samaritanos solo aceptaban la Torá. Solo aceptaban la Torá, no aceptaban los demás libros, ¿no? Que son los escritos y los profetas. O sea, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento para nosotros? De esos, quítale 5, todos los demás, ¿no? Que son los primeros, todos los demás ellos no lo aceptaban. No lo aceptaban. Y además, por cuestiones políticas, cuando se dividió el reino de Judá al sur y se quedó Israel en el norte, ¿qué pasó? Ellos vieron y dijeron, si todo el mundo va, las 3 fiestas anuales, sobre todo, va a ir al templo de Jerusalén a entregar su ofrenda, es como si fuera Santa Nación, ¿no? Y quizás ahí le van a comer el coco y al final ellos van a estar más apoyando a Judá que a Israel. Ellos, ¿qué dijeron? Un rey de estos, ¿no? Iluminados, que en el norte hubieron muchísimas, ¿no? Primero hizo el becerro, pero luego construyeron un templo. Por eso que la mujer, en el 4:23, en Juan, le dice, ya sabe que él es el profeta, ¿sabe? Y le dice, pero maestro, ¿dónde vamos a adorar? Estaban al lado del monte de Gerizim. Entonces, en el monte, en Judea, en Jerusalén, estaba el monte Sión, y se había hecho la plataforma del templo, y ahí se había construido, ¿no? En el monte Moriah. Se había construido el templo. Los samaritanos, para evitar que haya esa fuga de gente hacia el templo de Jerusalén, construyeron un templo en el monte Gerizim. Entonces no era solo cuestión, no era poca cosa. Ellos decían, no, tú no tienes que ir a Jerusalén, ahí no está el Dios de Israel, acá tenemos otro templo y lo hemos construido con nuestros impuestos y está muy simpático, ven y adora aquí. Entonces, como les digo, era un odio recíproco, ¿no? Nosotros hemos tenido, o tenemos, o sabemos, ¿no? De países, de personas, de pueblos, de ciudades que han tenido animadversión, ¿no? Encuentros unos con los otros. Este era el pueblo judío con el pueblo samaritano. Y Jesús le narra una parábola, no le da la respuesta directamente, lo hace pensar y lo hace que él responda y que él se dé cuenta de su error, ¿no? Como lo haría con nosotros, con amor. Y le dice de una manera tan sencilla, tan fácil, como Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un niño pequeñito lo puede entender, claro. Pero luego uno de grande, cuando va creciendo, ¿no? Se pone a pensar eso y hasta ahora lo seguimos pensando y no sabemos cómo fue eso, ¿no? Algunos tienen teorías, algunos dicen que se van acercando, el Big Bang, que sí, que no. Bueno, cosas que tratan de llegar a entender eso, pero que al final no lo llegan a entender, porque es muy profundo, porque salió de la mente de Dios. Iba, le cuenta, ¿no? La historia. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía, ahí está una clave, ¿no? Por la orografía, la geografía de Jerusalén. Jerusalén está más o menos a 1000 metros y Jericó ya está en el plano, porque para ahí está el Mar Muerto, está hacia el este, hacia el oriente, hacia Jordania sería ahora, hacia el Jordán, ¿no? Y entonces tenía que descender toda esta distancia para llegar a Jericó. Entonces un hombre dice que descendía porque era de bajada, descendía de Jerusalén a Jericó, unos 900 a 1000 metros de altitud y la distancia era unos 27 kilómetros, ¿vale? Eso a pie era todo un día de camino. A pie, si es que no paras y a buen ritmo, pues lo harías en unas 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. 27 kilómetros hay de Cartagena, pues yo lo estaba calculando, de Cartagena de más o menos de Tentegorra hacia Corbera hay ya unos 30 kilómetros, 29, 30 kilómetros. Desde ahí caminando hasta allá y con una subida, no como esta, ¿no? Bueno, la bajada deberías ir en contra, ¿no? Le venía fácil el camino. Los puertos de montaña, ¿qué altura tienen? 365 metros. Yo como todos los días voy, luego me fijo. Entonces venía, descendía, ¿no? Un hombre dice, descendió de Jerusalén a Jericó. Este camino pasaba por el desierto,
era un camino, no era un camino llano, por muchas partes tenía muchas partes tortuosas, y se sabía que era un camino peligroso, se le llamaba hasta por una parte un camino de sangre. No saben si era porque la gente ahí era atracada o por el color rojo de la arcilla que había en esa zona, pero igual, era un camino peligroso, ¿no? Peligroso. Ahora nosotros a veces sabemos, ¿no? En nuestras ciudades o eso, que hay caminos peligrosos o hay sitios peligrosos y a veces tú tienes o evitas de pasar, ¿no? Nosotros en Perú, en Lima, la ciudad capital, pues muchas zonas son muy peligrosas y sabemos que no debes de pasar por ahí. Y sobre todo a cierta hora. Si pasas a cierta hora por ahí, ya sabes que te va a pasar algo, ¿no? Y hay zonas que son muy buenas, que no importa la hora que pases, pues te va a ir bien. Iba esta persona de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ¿no? Era un hecho conocido, la parábola es un hecho común que Jesús saca para dar una enseñanza. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esto pasa, Jesús sacó un ejemplo de lo que pasaba en esos tiempos, pero ahora enciendes tú la tele, ¿no? Y ejemplos hay, ¿no? Por todos lados, la delincuencia, la inseguridad, aquí ocupan las casas, ¿no? Y esto lo vemos, la maldad en el corazón del hombre, ¿no? Siempre. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, dejándole medio muerto. Hay muchos predicadores, la verdad, que les gusta alegorizar o ver en esto, a ver qué significa el caballo, qué significa el aceite, qué significa el vino. Es demasiado, ¿no? El ejemplo es claro, estamos hablando aquí, están hablando de los dos principales mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La enseñanza de Jesús es clarísima, le está hablando del amor de Dios, ¿no? No hay otro tema. Después de eso podemos quizás coger temas secundarios, ¿no? Por ejemplo, aquí a mí me hace pensar, ¿no? Que el pecado nos va despojando de nuestras pertenencias. El pecado nos va despojando de nuestra ropa. A este hombre seguro que le quitaron la ropa. Seguro que se resistió, ¿no? Porque si tú vienen te roban, al menos en Perú, si vienen te roban y te dejas, pues ya está, ¿no? Dame la billetera. Bueno, toma y vete y ya está, sé que no tengo nada, o así tenga, prefiero que no tenga yo ningún daño, pero si sabes que te resiste, ya la cosa se complica, ¿no? O ellos te atacan, o viene otro, o te cortan, o te hacen cualquier cosa, y esto fue seguro que fue el caso. Yo recuerdo cuando mi mami una vez estaba en Lima, nosotros no somos de Lima, pero viajamos a Lima, y mi mami se estaba quedando en una zona un poco regular, ¿no? Le decía, mami, no, vente más cerca. No, hijo, que aquí es la casa del maestro, era, ¿no? Y a ella creo que no le cobraban o le cobraban muy barato. Y claro, nosotros, pues para ir a visitarla, mi mami, su teléfono no me respondía, no me decía nada todo ese día y yo, un poco preocupado, digo, ¿le habrá pasado algo? Pues vamos a ir a verla, vamos con Raquel, estamos justo por llegar y mi hermana, claro, me llamaban también mis hermanos de Cajamarca para preguntarme, oye, ¿la mamá? Le digo, no lo sé, porque no me ha respondido, estoy yendo a verla. Y justo que estamos por llegar y me llama mi hermana, creo. Yo respondo. Y me había olvidado que en esa zona no debes de responder ni nada porque estaba allí y de repente noto que me tira. Y nunca me habían robado en Perú porque yo sabía cómo andar y cómo eso, pues ya muchos años acá, o me olvidé por lo de mi madre, me tiraron, claro, y yo no solté el móvil, lo tenía bien cogido y me volteé, claro, como a decirle, y Raquel tenía las cosas, tenía la cámara de vídeo en el bolso, me volteé como para decir y a ver contra quién me enfrentaba, pero digo, si tengo uno de esos negros grandotes de 1,90, digo, tampoco me voy a poner acá a ser el héroe. No, me volteo y uno de mi talla, digo, bien, y de repente miro por allá que venía otro hacia acá. Era un móvil barato, no era uno bueno. Ya si hubiera sido uno bueno, ya sabía que me estaba jugando más que el móvil.
pues ya lo solté, porque digo, si no acá nos van a robar, le van a robar a Raquel, al final va a ser peor. Lo solté y se fueron corriendo, ¿no? Este seguro que se resistió. Y al pobre, ¿no? Pues llevó la peor parte, más de lo que debía de haber perdido. El pecado hace eso en nuestras vidas. Te vas deslizando, vas cayendo poco a poco, hasta que al final terminas medio muerto. Como a Sansón, ¿no? Sansón tenía fuerza, tenía, ¿no? el pelo suelto, la melena suelta, y cuando eres joven y tienes todo por delante y toda la fuerza, dices, ¡buah! Yo me sirvo y yo hago todo, cayó en pecado. Se fue deslizando de a poquito, de poquito, de poquito, perdió la vista, perdió la dignidad, estaba como un burro, ahí los burros usaban para moler el trigo, ahora Sansón estaba como un burro para moler el trigo, perdió la dignidad, perdió la visión y al final perdió la vida, ¿no? Vengándose de los filisteos, pero la perdió. Eso es el pecado. Eso es el pecado en nosotros. Y ahora viene la parte del ejemplo. La parte del ejemplo que Jesús lo responde perfectamente y lo dice. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí lo dice bien claro también, porque yo siempre he escuchado, y de verdad que yo siempre pensaba eso, que el sacerdote iba de Jericó a Jerusalén, ¿no? Que los sacerdotes, dependiendo de las clases, podían servir en el templo, con suerte, una vez al año. Una vez al año, imagínate, tu vida todo está centrada en el templo una vez al año, y justo tú pasas por ahí y sabes, ¿no? Que lo dice Levítico, que no te contamines por muerto, ni por tu padre, ni por tu madre, no lo puedes tocar. Que justo pasas, lo tocas y esa vez al año que te tocaba, ¿no? Servir y llegar, lo vas a echar a perder, pero eso no es verdad. Acá dice, descendió. O sea, estaba yendo de Jerusalén a Jericó. Está en el camino contrario, ¿no? Nos han engañado. Eso es por no leer la Biblia, ¿no? Como decía uno de mis pastores allí en Cajamarca, los evangélicos tenemos la teología de las películas, ¿no? Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el cine, eso es para nosotros. No conocemos la palabra. Pues está muy mal, porque este descendía. O sea, no iba a servir al templo. Jericó, que es una ciudad que estaba cerca, se conocía como una ciudad sacerdotal, porque ahí vivían muchos sacerdotes y levitas, y cuando les tocaba, pues el tiempo, ¿no? Para servir, ¿recuerdan Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Cuando le tocó, que no era todos los días, que no era todos los meses, una vez al año más o menos, si te tocaba suerte, y dependiendo de la clase sacerdotal que seas, podías ir y servir al templo. Pero este ya había servido en el templo. Este bajaba, descendió, dice, ¿no? Lo dice bien claro, descendió. O sea, venía de Jerusalén a Jericó. ¿Vale? Nada de que iba al templo. Descendió en Moscú. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No es que no lo vio, no es que dijo, uy, no te quiero ver. Lo vio. El sacerdote descendiéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, para coger a estos dos, ¿no? El levita, lo mismo, de la tribu Leví, destinados para el servicio del templo, este quizás ya menos. Este no tenía tanta suerte como un sacerdote, pasaba con mucho menos tiempo, ¿no? Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Este ya no sabemos si descendía o subía, aunque dice, igual que el otro, suponemos que también descendía. Descendía. Lo vieron. Este dice, llegando cerca de aquel lugar, o sea que parece que llegó cerca del hombre donde había, dijo, ¿qué es esto? Lo vio, ¿no? Y viéndole pasó de largo. Uf, nos extraña, ¿no? Ahora el que estaba preguntando, ya se sentía un poco incómodo porque era un maestro de la ley y normalmente los sacerdotes y los levitas también eran maestros de la ley, eran los teólogos.
era la gente, ¿no?, que tenía que responder sobre cuestiones de la Biblia, los más preparados. Eran sacerdotes y levitas también, y eran escribas y eran maestros de la ley. Ya le estaba tocando, ¿no?, a él, ya le estaba tocando que dos, los que estaban llamados. Es como si un médico, ¿no?, está en un avión y pasa algo y uno mira para otro lado o dice, oye, ¿tú no eras médico? No, yo sí, pero soy oftalmólogo, por no ayudar. Entonces, se supone que están llamados, ¿no? Están llamados ellos a sentir amor, a sentir misericordia por la gente. Pero estos, como lo dice en otra parte, eran asalariados, ¿no? No tenían el corazón de verdad. Ellos externamente subían al templo, externamente cumplían, se vestían de ropa blanca, de lino, no se contaminaban, hacían todo, pero al momento, ¿qué es lo que quería Dios? Aprender esto, que misericordia quiero y no sacrificios. Entonces le decía, está bien, ¿para qué venimos aquí nosotros los miércoles? ¿Para qué venimos aquí los domingos? ¿Está muy bien? Claro, claro que está muy bien. Son cosas externas que el Señor nos pide, pero cuando tu corazón está transformado. Si tu corazón no está transformado, como de este escriba, como de este sacerdote y como de este levita, lo externo no cuenta, ¿no? Entonces es hacer lo mismo, quizás sí, pero lo externo tiene que ser una manifestación de lo que ha pasado en tu interior. Si no, no sirve. Ese sacerdote que quizás sirvió, dio las ofrendas, la expiación, no sé qué hizo, presentó los panes de la proposición, encendió el fuego, o que el fuego no se apague, cambió el aceite, porque ese fuego era perpetuo, ¿no? Le dijo, no tiene que apagarse este fuego. Lo hizo todo, luego sale por el camino y a la primera, ¿no? No me contamino porque, no sé, tengo que celebrar el Shabbat, o si lo toco me voy a contaminar, me van a tener, o tengo que estar 7 días sin poder hacer nada, o simplemente estás ocupado, ¿no? Nosotros estamos tan ocupados en nuestra vida diaria, ¿no? Haciendo 1001 cosas que a veces sale algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mejor mirar para otro lado porque dices, si hago esto me destruyen los planes, ¿no? No me da tiempo para hacer lo otro, he quedado con este, he quedado con lo otro. ¿Qué diríamos nosotros ahora? Pasaba un cura, ¿no?, de la religión oficial, lo vio y pasó, o pasaba un pastor, ¿no? Porque es fácil mirar en la astilla del ojo ajeno, pero no mirar en la viga nuestra, ¿no? Pasaba un pastor por ahí, ¿no?, que venía al culto, que tenía que predicar a 100 personas, ¿no? Ves a un necesitado y no ves a nadie. Bueno, si hay más gente, pues oye, ¿no? Si le puedes ayudar, que yo tengo otra cosa que hacer, pero si no hay nadie, ¿qué haces? Dices, no me da el tiempo, llamo a la policía, llamo a la ambulancia, ¿no?, al 061, que venga rápido, que la auxilie y yo voy a predicar, ¿no? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué ejemplo podemos poner? He puesto yo el ejemplo de este pastor, Rómulo Saúñez, que dio su vida, pero el mayor ejemplo lo tenemos en la Biblia, en Efesios 2:9, ¿no? Jesús tuvo compasión por nosotros. Nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, despojados, heridos, casi muertos, tirados en el camino, y Él dejó su gloria, ¿no?, su amor por venir aquí y dar su vida para salvación. Ese es el amor de Dios. Pero un samaritano, el versículo 33. Bueno, dices, no lo hace los que están llamados a hacerlo, no lo hace el pastor, no lo hacen los diáconos, no lo hace el que dirige la alabanza, se pasa de largo. Bueno, entonces ahora lo más que seguro es que un miembro de la iglesia, ¿no?
un miembro de la iglesia, un judío, ¿no? Un judío normal, pues pasa ahora, lo encuentra a este pobre hombre herido y le va a ayudar, ¿no? Es lo lógico, el otro está pensando, bueno, no me ha tocado la peor parte, pero seguro que ahora va a hablar de mi prójimo, ¿no? Y él le dice, pero un samaritano. Samaritano, el paria, lo peor de ese tiempo, ¿no? Para un judío, un samaritano. Aquí no sé, pongan el nombre a quien quieran. Un samaritano. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esa palabra misericordia significa se le movió las entrañas, tuvo compasión, ¿no? La palabra usada, traducida en el Nuevo Testamento, los Evangelios, es la misma esta misericordia, es plagno, se le movió las entrañas, se le movió las entrañas. No hizo nada espectacular, hizo lo que haría cualquier persona. Tú ves a alguien muerto, tienes que ayudarle, ¿no? Casi medio muerto. No hizo nada espectacular, aunque al final sí, un poquito de más ya, ¿no? Que le dijo, y lo que gaste de más sí te lo doy. Pero al inicio es lo normal, ¿no? Tú ves como le preguntaron a Jesús cuando estaba con el hombre con la mano seca, ¿recuerdan? En el sábado, el día de descanso. Y para probarle le decían, Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el que les dijo, hipócritas, ¿no? ¿Quién de ustedes que su burro, su oveja se cae, no entra y la saca? Eso es trabajo ya en el día de reposo. ¿Quién no lo saca? Todos calladitos. Y a este hijo de David no le es lícito que toda su vida ha estado con la mano, con una enfermedad, sanarlo. Dijo, pues, ¿no? Por el poder del Señor, por el poder de Dios, le devolvió la sanidad a ese hombre. Y ellos tramaban ya para destruirle, ¿no? Tramaban para destruirle. Más enraizados, más fijos a la ley que al amor. Entonces, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino a las heridas, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eran los primeros auxilios de ese tiempo, ¿no? El aceite era como un bálsamo, el vino era como el alcohol, como nuestro desinfectante para poder limpiar las heridas, ¿no? No hay que verle otro sentido. Y ya está, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí sí dio más de lo que normalmente uno estaría llamado a hacer, que socorrerle, ayudarle, llevarle pues a un sitio donde lo puedan cuidar y ya está, ¿no? Ya tú te encargas. Pero este dio más allá. Y le dice, ¿no? En el 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Le está diciendo que siga respondiendo, ¿no? Hasta el momento había respondido bien y siguió respondiendo bien. Pues no le dice el samaritano, ¿no? Porque le era repulsivo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como les digo, podemos ver varias enseñanzas. Jesús, la verdad que los ejemplos y lo que pone, podemos, como digo, tratar de ver qué significaba esto, qué significaba lo otro, pero la enseñanza, como les dije, la enseñanza es clara, ¿no? Santiago 2, 15, 16 dice, y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, ¿no? O vamos a orar, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si no haces nada, si dices, sí, hermano, te amo, que el Señor te bendiga, no tienes que comer, voy a orar para que haya para comer para ti, hermano, y anda en paz, ¿no? Santiago, ¿qué dice? Que tú le des, ¿no? Que tú le des. Así demuestras en la práctica lo que tienes que hacer.
que la fe sin obras es muerta en sí mismo. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Y como conclusión, esta persona le pregunta a Jesús, el escriba, el maestro de la ley, ¿cómo puedo ser salvo? ¿No? ¿Con qué heredaré la vida eterna? Él estaba esperando una respuesta de haz este mandamiento, haz el otro, y quizás ya sabemos por ahí diciéndole, todos los he guardado desde mi juventud, ¿no? ¿Cuántos eran los mandamientos en el Antiguo Testamento, en la Torá, más o menos? El número de semillas de una granada, ¿no? Que son aproximadamente 613. No era cuestión de guardar los más importantes a los 10, era cuestión de guardar todos, porque Santiago nos dice que si fallas en uno, eres culpable de todos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? No, que yo me pasé la velocidad en el coche, pero tenía puesto el cinturón. No. Si ya te equivocas en una, eres culpable de todo. Entonces, le dice, no te puedes salvar por ti. La ley está para ahí, para mostrarte que eres un pecador. La ley está para decirte lo que debes de hacer, pero tú no lo puedes hacer por tus propios medios. Entonces, el kit del asunto es de que tú puedes ser movido a misericordia, que tú puedes cumplir eso gracias a Cristo. Gracias a Jesús, que por amor a nosotros vino y murió en la cruz. Señor, pero ¿cuándo hicimos esto por ti? ¿Recuerdan? Mateo 25. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento o en la cárcel y te visitamos? Cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí, me lo hiciste. La enseñanza es verdad que hay que ser misericordiosos, ¿no? Hay que tener compasión para con tu prójimo, pero sobre todo es que necesitas a Jesús para cambiar tu corazón, para que cambie internamente y tus ojos puedan mirar con compasión a tu hermano y que se manifieste en buenas obras. No por obras, pero sí para obras, ¿no? Como lo dice también Santiago. Tú no te puedes salvar a ti mismo, no puedes confiar en tu propia justicia para ganar la vida eterna. Eso es lo que le responde Jesús. Le dice que la parte externa va a manifestar lo que tienes en tu interior. Y en tu interior, como ya hemos visto, varias parábolas ya, ¿no? Del corazón, de lo profundo de tu corazón emana todo lo que se manifiesta en la parte externa. Entonces, al final, es seguir haciendo lo mismo quizás, o más, si el Señor lo pone en tu mano, seguir viniendo a la iglesia, seguir orando, seguir leyendo, pero no como un mero cumplimiento externo. Albert ahora me ha hecho que lea Lucas tanto, que hemos tenido que leer estos capítulos, si es que vamos al día, no porque simplemente tienes que cumplir, ¿no? Sino porque tienes un amor por el Señor y por sus cosas que te lleva a dar tiempo para poder leerlo. Es hacer lo mismo, pero con un corazón diferente.